Hombre, lo que nos llamaba la atención de Perlora y que parecíamos que venía muy bien a como está Asturias, Anguaño y demás, y era que recordarnos mucho a la estética de Pripyat, ¿no? A la ciudad que está al lado de la central nuclear de Chernóbil, ese clima postindustrial y de devastación, ¿no? y de abandono, ¿no? Que para nosotros es muy significativo de cómo y el presente asturiano, entonces por eso ya era la estética tiramos por ahí, pues un ambiente como de abandono y también unas nubes y demás que no se sabe si va a salir el sol o va a llover, ¿no? Este es el quinto disco de estudio, sexto si contamos el directo que sacamos en 2001, y lo que vamos es afondando en las líneas narrativas que ya agarramos en el primer disco, ¿no? Lo único que con el tiempo sí que fuimos trabajando más nosotros ya en les lletres y demás, en este caso sacantes una letra de Boni Pérez, el resto de lletres son nuestras, composiciones nuestras y temas tradicionales al 50%, como en el resto de discos, y también fuimos madurando también cuestiones ya de producción y bueno, lo que hablábamos antes también la parte gráfica del disco, que vamos, hacemoslo todo entre el equipo que somos el grupo, ¿no? Lo que fue cambiando mucho con los años, pues hay una bayura tremenda de formas diferentes, ¿no? de agarrar la música tradicional asturiana. Quedamos los viejos folkies también, de vaya casi 3 décadas, y hay muchas nuevas propuestas muy interesantes. Está trabajándose mucho con propuestas de la tonada, que por ejemplo grupos como nosotros nunca supimos a veranos al mundo de la tonada y que quedaran en su día un poquillo empaprados, y propuestas prestosísimas como lo de LR, que también agarren la música tradicional para el baile, la pandereta y demás, dando otro giro más, ¿no? Dentro de lo que es la tradición, y entonces van haciéndose cosas muy interesantes. Hace falta pues eso, que tengamos más conciertos todos, ¿no? Los viejos y los nuevos. Lo que tenemos es casi nuevo, porque es un disco que aunque ya tiene un tiempo, sí que tuvimos poca oportunidad por circunstancias de llevarlo al directo, ¿no? Este 2020 pintaba muy bien, teníamos un número de conciertos como no teníamos 12 años, pero todos sabemos lo que pasó, andamos todos con la máscara a cuestes, y entonces bueno, quedó un poco como quedó. Entonces todavía tenemos esperanzas, aunque se ya un poco tiempo después, pues poder llevar este disco al mayor número de directos que podamos, ¿no? Si es para el 21, pues para el 21. Pero bueno, de momento vamos a ver si amosando pues parte de ese trabajo.